El día de hoy vamos a tratar el tema de insuficiencia renal crónica, que es un tema bastante importante por la gran cantidad de población que se ve afectada y también por el número de complicaciones que van a presentar estos pacientes, no solamente en cuanto a sus complicaciones de salud, sino también en cuanto a las complicaciones, digamos, que van a alterar la economía de estos pacientes, porque a muchos les va a impedir trabajar. En esta primera diapositiva vamos a hacer una similitud entre la velocidad de filtración glomerular y el tiempo. Tenemos que si tiene un 100% de función renal o de filtrado glomerular, este riñón está indemne. Pero si la función de la velocidad de filtración glomerular baja a 70 o a 65%, el avance hacia la enfermedad terminal va a ser lento, como el paso de una tortuga. Pero si baja por debajo del 50%, el avance va a ser rapidísimo, como la carrera de esta liebre, que finalmente me va a llevar a la insuficiencia renal crónica terminal y la diálisis. Otra cosa también importante que debemos tenerla desde el primer momento de esta clase son las acciones de nefroprevención que debemos realizar. Debemos controlar la dieta, el peso, reducir la proteinuria, que es importantísimo, hacer un tratamiento adecuado para la hipertensión arterial, diabetes, hiperlipidemia, hay que evitar los nefrotóxicos y impartir medidas de renoprotección. En cuanto al término de insuficiencia renal crónica o definición, tenemos dos. Una que se refiere a que el filtrado glomerular debe ser menor de 60 mililitros por minuto por 1.73 metros cuadrados de superficie corporal por 3 meses o más, con o sin daño renal. Aquí es importante remarcar que en la clase anterior, cuando hablamos de insuficiencia renal aguda, decíamos de que si el paciente nos preguntaba o los familiares sobre el pronóstico de su enfermedad y estábamos dentro de los 90 días o 3 meses, también podíamos darle ciertas expectativas de esperanza. Pero si pasamos los 3 meses, lamentablemente ese paciente ha pasado a tener insuficiencia renal crónica. Otra definición de insuficiencia renal crónica se aplica a la reducción significativa e irreversible del número de nefronas funcionantes y que a menudo van a terminar en la insuficiencia renal crónica terminal. La incidencia de insuficiencia renal crónica terminal es muy variable. Actualmente dice que es mayor en Estados Unidos y Japón, en tanto que es un tanto menor en Europa, ¿no? Como términos generales. Bueno, vamos a hacer un pequeño repaso acerca de las características fisiológicas, fisiopatológicas de la progresión de la insuficiencia renal crónica. Tenemos que el grupo de Brenner hizo un estudio experimental con ratitas haciendo la ablación de 2/3 o 5/6 partes del parénquima renal. Y este grupo encontró inicialmente que había una vasodilatación de la arteriola aferente con una vasoconstricción del eferente y un aumento de la presión del capilar glomerular. Pero cuando esta noxa persistía, la arteriola aferente se iba a dilatar, pero también la eferente, y iba a caer la presión del capilar glomerular. En cuanto a esta otra teoría que tenemos de la hiperfiltración, también se basan, como ustedes podrán darse cuenta, en la disminución del número de nefronas funcionantes, o sea, en parte de la ablación del parénquima renal. Y la mayoría de estos pacientes finalmente van a la insuficiencia renal progresiva. En cuanto a la influencia de la angiotensina 2, vamos a ver que también es una manera nociva que va a actuar en la insuficiencia renal crónica a través del aumento de la actividad oxidativa y en la síntesis de diversas citoquinas proinflamatorias que finalmente nos van a llevar a la esclerosis glomerular intersticial. Y otro acápite importante es la proteinuria, que inicialmente la mencionamos, ¿no? Entonces, diversos trabajos experimentales sugieren que la proteinuria puede ser un factor que colabora activamente en la progresión del daño renal,
También se han hecho estudios experimentales, en este caso han administrado puromicina y se ha comprobado que la reabsorción de esta sustancia ha provocado al final lisis lisosomal y va a haber un cambio a nivel de las células que finalmente van a provocar infiltrados celulares y fibrosis intersticial. La importancia de la proteinuria como factor patogénico en la progresión de la insuficiencia renal crónica se demuestra al comprobar en aquellas intervenciones terapéuticas que poseen efecto antiproteinúrico. ¿Qué quiere decir esto? Cuando usamos los IECA y los ARA2, se ha visto que mejoran, pero hay que tener también cuidado porque solamente estos medicamentos van a mejorar cuando estamos en las etapas iniciales de la insuficiencia renal crónica, más no en las avanzadas. La incidencia y la prevalencia de las causas de insuficiencia renal crónica varían de región en región, pero como una guía orientativa general diremos diremos que estamos dentro del siguiente rango. La nefropatía diabética lidera este cuadro con un 10 al 40%. Últimamente se ha destacado un fuerte incremento de la nefropatía diabética. Hasta ha llegado un 40% de los pacientes que necesitan tratamiento de sustitución renal o diálisis, tanto en Estados Unidos, Canadá, Japón, y un 25% en Europa. Dado el incremento de la edad de la población de diálisis, las causas de origen vascular como la hipertensión o la arteriosclerosis, referida en general como una nefroangiosclerosis, también han aumentado hasta un 25%. Sumadas a la nefropatía diabética constituyen más del 50% de patología que va a ingresar a diálisis. También tenemos un porcentaje importante de las enfermedades glomerulares, que son 15 al 20%, nefropatías intersticiales del 8 al 18%, poliquistosis renal del 7 al 12%. Y vemos también con gran relevancia las causas indeterminadas, que constituyen hasta un 25%. Esto se debería a que no se puede averiguar la causa etiológica de la enfermedad, como en el caso de nuestro país, que debido a nuestro sistema sanitario y al bajo nivel sociocultural y económico, nuestros pacientes llegan a emergencia en insuficiencia renal crónica terminal. Y, por ejemplo, tenemos que si es que viene con hipertensión arterial severa, ya no sabemos si la hipertensión arterial severa provocó la insuficiencia renal crónica o es una consecuencia del cuadro de insuficiencia renal crónica terminal. Entonces, esto es importante porque también nuestro sistema sanitario está muy débil a nivel de la atención primaria para la detección temprana de enfermedades tanto como la diabetes y como la hipertensión arterial, que son tan frecuentes. Acá para que veamos la proyección global de la diabetes del año 2000 al 2030, en Latinoamérica vemos que era 13.3 al 33%, en China del 20.8 al 42.3, haciendo un 204% de incremento, y a nivel del mundo se calculó en ese momento, en el 2000, 171 millones, y en el 2030, 360 millones de pacientes. Es lo mismo que la proyección de la hipertensión arterial para el 2025, tenemos más de 1 millón de pacientes en Latinoamérica. Y en Latinoamérica y en el Caribe, para el 2025 se ha proyectado también un incremento de pacientes en 86.3 millones. Son cantidades realmente fabulosas que debemos ya tener bastante cuidado. En cuanto a la historia natural de la insuficiencia renal crónica, la función renal está mínimamente alterada al inicio, de 70 a 100% del normal. La adaptación es generalmente completa y los pacientes al parecer no tienen síntomas. A medida que la destrucción de las nefronas progresa, disminuye la capacidad de concentración del riñón. Recordemos que en insuficiencia renal aguda dijimos que la primera función que se alteraba era la concentración del riñón. Entonces acá lo estamos manifestando nuevamente. Pero el riñón necesita eliminar la carga obligatoria de solutos que tenía. Y entonces la única manera que tiene en este momento es aumentar la diuresis. Y por eso ya se van a ver fases de poliuria y nicturia frecuentemente.
Entonces, si un paciente nos viene con insuficiencia renal crónica terminal o insuficiencia renal crónica severa y le preguntamos desde cuándo está enfermo y nos dice 1 o 2 meses, haciendo una historia retrospectiva y preguntándole acerca de la poliuria y de la nicturia, de repente nos refiere que está hace 3 o 4 años. Quiere decir que ya hace 3 o 4 años ya tenía la enfermedad, o sea, ya estaba disminuyendo la filtración glomerular y ya se estaba manifestando de esa manera, pero que el paciente no le daba importancia. Cuando el deterioro renal es del 50%, va a disminuir el filtrado de fósforo, la concentración de fósforo, se va a mantener la paratormona, va a descender 1,2 dihidrocolecalciferol y va a haber una anemia leve. Cuando ya tenemos un filtrado glomerular 25%, ya aparece la anorexia, náuseas, dificultad para la concentración, retención hidrosalina, hipertensión, hiponatremia en caso de sobrecarga de agua y también ya acá es notorio los ingresos hospitalarios. Al llegar el filtrado glomerular a menos de 10 mililitros por minuto, estos síntomas se intensifican, se les va a añadir prurito, hemorragias, neuropatía periférica, pericarditis y finalmente encefalopatía urémica, ¿no? Y además de eso, todos los otros síntomas que estamos apreciando, irritabilidad, letargia, osteodistrofia, fracturas, impotencia, esterilidad, etcétera, que finalmente van a decidir que nuestro paciente debe ingresar a diálisis en ese momento, porque si no se dializa, no ingresa a hemodiálisis o a diálisis peritoneal, puede morir, ¿no? Entonces, así de grave es la situación. Las principales manifestaciones clínicas vamos a verlos en los diferentes aparatos y sistemas brevemente. A nivel del sistema nervioso, inicialmente los pacientes con insuficiencia renal crónica refieren dificultad en la concentración, particularmente para tareas numéricas. Si progresa la afectación neurológica, altera las funciones cerebrales, aparece obnubilación, mioclonías y en último término, convulsiones generalizadas y coma. Entonces de esto tenemos que tener bastante cuidado, porque si nosotros ya hacemos el diagnóstico de que tiene una insuficiencia renal crónica terminal, lo más pronto debe ingresar a diálisis, porque si entra en coma va a ser muy difícil que recuperemos al paciente. Un signo clínico muy útil para poner de manifiesto que el paciente está sufriendo de encefalopatía metabólica es la presencia de asterixis o flapping tremor, ¿no? Generalmente ya nosotros en la clínica no observamos casi nunca este signo, ¿no? Generalmente son de pacientes que nunca se hicieron atender con anterioridad. Los signos y síntomas de polineuropatía periférica y difusa es simétrica y principalmente sensitiva. Clínicamente los pacientes tienen parestesias, generalmente en extremidades inferiores, y acá aparece lo que se le llama el síndrome de las piernas inquietas, en el que los pacientes no pueden mantener quietas las piernas, sobre todo por la noche. Ahora, si la neuropatía periférica progresa hacia la afectación motora, ya va a haber atrofia muscular y ya va a ser de muy difícil recuperación. La neuropatía periférica sensitiva responde, digamos, más fácilmente a la diálisis, a diferencia de la otra, de la motora. Ya de la motora es muy difícil que se recupere. También puede haber afectación del sistema nervioso autónomo con alteración de la función de los varoreceptores, puede haber hipotensión ortostática, respuesta anormal a la maniobra de Valsalva y pueden haber trastornos de sudoración. Esto generalmente podemos apreciar cuando los pacientes están en diálisis, que se terminan su diálisis y están con presión arterial normal, pero en el momento de pararse presentan hipotensión. Se les vuelve a echar, se toma la presión y está con presión normal. Se vuelve a parar y otra vez baja de presión. Entonces tenemos que tener cuidado con estos pacientes para evitar complicaciones futuras. Alteraciones dermatológicas. Las alteraciones dermatológicas son bastante frecuentes y molestosas, entre comillas, ¿no? Porque ese prurito tan exigente muchas veces desespera al paciente y se va a provocar heridas, cicatrices a nivel de la piel.
No se ha determinado bien por qué son estas alteraciones dermatológicas. Se cree que son las sustancias tóxicas que se impregnaron en la piel y que a pesar de la diálisis no se pueden remover. Se puede derivar al paciente a dermatología para que le dé antihistamínicos y lociones para que se pueda aplicar, o sea, sintomáticos para disminuir esta molestia. En cuanto al sistema hematológico, la anemia es casi constante cuando la función renal disminuye por debajo del 30%. La única situación en donde no hay anemia es la poliquistosis renal, que pueden mantener cifras de hemoglobinas normales y de hematocrito normales. La anemia es la principal responsable de la intensa palidez con la que están los pacientes. También hay una gran disfunción plaquetaria y trastornos de la coagulación. La función inmune también se encuentra alterada y contribuye a la alta incidencia y gravedad de la infección en estos pacientes. La inmunidad celular como la humoral se hallan afectadas. Y muchas veces también dice que se ha observado que hay alergia cutánea. Entonces, también por este motivo, los pacientes en esta época, fundamentalmente que estamos de una epidemia por COVID-19, debemos mantener unos protocolos de bioseguridad bastante exigentes, sobre todo en las unidades de hemodiálisis. En cuanto al aparato cardiovascular, las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte de los pacientes con insuficiencia renal. La forma clínica de presentación habitual son insuficiencia cardíaca, insuficiencia coronaria, hipertensión arterial, arritmias y pericarditis. Las pericarditis generalmente ocurren cuando el paciente no se ha dializado en forma adecuada. En cuanto al aparato digestivo, uno de los síntomas más precoces de la uremia consiste en la anorexia, que me suele llevar con náuseas, vómitos y baja de peso, por lo tanto desnutrición. También es frecuente las gastritis erosivas, la hemorragia digestiva y la úlcera péptica. Un acápite importante lo tienen los pacientes nuevamente con poliquistosis renal, que tienen mayor prevalencia de diverticulosis colónica, que también puede sangrar fácilmente. En cuanto al aparato respiratorio, es frecuente la neumonitis y la pericarditis urémica por falta de una diálisis adecuada, no porque no se le indique en forma adecuada, sino porque muchos pacientes son renuentes a cumplir las 3 horas y media o 4 horas que realmente requieren en cada diálisis. En cuanto al sistema locomotor, la osteodistrofia renal es bastante frecuente y las calcificaciones metastásicas. Por eso se debe llevar un control muy estricto acerca de su calcio, de su fósforo, y también hay que tomarles radiografías para poder determinar fácilmente estas complicaciones, ¿no? En cuanto al sistema endocrino, es importante también la anomalía de las lipoproteínas, que es el aumento de los triglicéridos. Aproximadamente 1/3 de los enfermos prediálisis pueden o no acompañarse de un moderado aumento de colesterol. La causa de la hipertrigliceridemia puede ser una disminución de la actividad de la lipoproteína lipasa hepática. También tenemos que ver que la insuficiencia renal crónica se acompaña de una hiperglicemia moderada en un inicio, pero cuando ya el riñón falla totalmente, al contrario, ya no se pueden tomar antidiabéticos o ponerse insulina, porque esta va a recircular y como el riñón no puede eliminarlos, esta cantidad de hipoglicemiante va a ser suficiente inclusive para provocar un coma diabético, que es lo que ocurría anteriormente cuando no había los programas de diabetes e hipertensión arterial. En estos programas solamente se limitaban a hacer el control, por ejemplo, de la diabetes de la glucosa, pero no miraban la función renal y de repente el paciente aparecía en trauma shock, en coma hipoglicémico. ¿Eso qué significaba? Significaba que ya el riñón estaba en insuficiencia renal crónica severa o terminal, debido a que la medicación hipoglicemiante, o sea, los antidiabéticos orales o la insulina,
se estaba recirculando porque no se eliminaba y por lo tanto estaba provocando esa hipoglicemia, que era otra complicación más de este problema de la insuficiencia renal crónica. También los pacientes urémicos tienen graves alteraciones de la función sexual y reproductora. Va a haber también anomalías hormonales, aumento de la prolactina, disminución de la testosterona o progesterona, ¿no? Entonces vamos a ver que son una serie de complicaciones que tienen que ser vigiladas muy de cerca. Y una de las cosas más frecuentes, ¿no? Vamos a hacer los trastornos electrolíticos y del equilibrio ácido básico. Es muy frecuente la hiponatremia, la hiperpotasemia, la acidosis metabólica, la hiperfosfatemia, la hipocalcemia y la hipermagnesemia. Pero quizás lo más relevante acá es la hiperpotasemia o hipercalemia, que si nosotros tenemos un acúmulo de este electrolito puede provocar arritmias y finalmente la muerte, en forma muy rápida. En cuanto al diagnóstico, el diagnóstico de la insuficiencia renal crónica va a depender de la demostración de una reducción del filtrado glomerular que se mantiene habitualmente y que va a progresar a lo largo del tiempo, como lo explicamos en la primera diapositiva. Es frecuente observar que pacientes que han mantenido durante años creatinina entre 2 y 6 miligramos por decilitro tardan pocos meses en alcanzar creatininas de 8 a 10 o 12 miligramos por decilitro, tal como se comentó en la primera diapositiva. Es muy importante que todos nos aprendamos de memoria este cuadrito de los estadios, porque a pesar que tengamos otras especialidades o trabajemos a nivel de atención primaria en las postas, debemos saber cuánto es el filtrado glomerular para poder hacer la referencia en forma adecuada a los servicios de nefrología o a los centros hospitalarios, ¿no? El estadio 1 tiene una filtración normal y con daño renal con un filtrado de más o menos de 90. El segundo estadio, el filtrado es bajo y hay daño renal y con un filtrado glomerular de 60 a 89 mililitros. El tercer estadio es moderadamente bajo y de 30 a 59 mililitros. El cuarto es gravemente bajo y es de 15 a 29 mililitros, y finalmente el quinto es la insuficiencia renal crónica terminal, que solo tiene menos de 15 mililitros. Acá debe entrar a diálisis. La única excepción son los diabéticos, que cuando ya tienen 20 mililitros de depuración, ese es el momento indicado para entrar a diálisis. Las demás etiologías pueden ser menor de 15 mililitros por minuto. Medidas de la función renal, el test más usado para medir la función renal, como todos sabemos, es la creatinina plasmática. Es un método barato y cómodo. Acá tenemos una relación de la creatinina plasmática que tiene mucho que ver con la edad, el sexo, y va a ser la producción proporcional a la masa muscular. Acá están los factores que afectan la concentración sérica de la creatinina. Como podemos apreciar, la edad va a estar disminuida porque la producción se ha reducido la masa muscular. En el sexo femenino también va a estar disminuido porque se tiene menor masa muscular. La raza está elevada, ¿por qué? Porque en los afroamericanos tienen mayor masa muscular. En los vegetarianos, disminución de la producción porque no comen carne, a diferencia de los carnívoros. En el estado nutricional, los deportistas tienen aumento de la producción por mayor masa muscular y mayor ingesta proteica. La malnutrición tiene la creatinina baja porque no tiene masa muscular y por consiguiente va a verse afectada así. Y en la obesidad va a ser igual la producción porque hay un exceso de masa grasa. El aclaramiento de creatinina. Esto es importante. Remarcar los errores que limitan el empleo del aclaramiento de la creatinina. Fundamentalmente es la recogida de orina. ¿Qué es lo que pasa? Yo le digo a un paciente que debe juntar la orina de 24 horas, de 6 de la mañana de hoy, todo el día y toda la noche hasta las 6 de la mañana del día siguiente. Pero si uno le dice, por ejemplo, como alguna vez ocurrió con los pacientes, de 6 a 6, ¿qué quiere decir, no? Que sean las 24 horas, y el paciente entendió y solo recogió la orina de 6 de la mañana de hoy día y de 6 de la mañana del día siguiente, dejando todo el resto libre, sin recoger orina.
Entonces hay diversos casos en los que los pacientes no recogen bien la orina o salieron a la calle, no juntaron bien la orina, etcétera. Hay que hacerles 2, 3, 4 veces inclusive la medición de la depuración de creatinina, ¿no? Entonces hay que explicarles bien de tal manera que no haya tantos errores, ¿no? Acá tenemos que las fórmulas derivadas de la creatinina, la de Crocroft-Gold, que es de 140 menos edad por años por peso por kilos, sobre 72 por creatinina. Se hace una corrección por 0.85 en el caso de mujeres, ¿no? Esta es una de las más utilizadas. También tenemos otras dos, la MDRD7, la fórmula de Levy y la MDR abreviada. Acá tenemos algunos inconvenientes en usarlas porque si ustedes se habrán dado cuenta, uno de los parámetros son los que son de raza afroamericana. Y bueno, nosotros no somos de esa raza afroamericana y entonces prácticamente no nos ayudaría mucho. También para que remarquemos lo anterior, hay que considerar las diferencias de masa muscular, no tener en cuenta los valores de referencia de laboratorio, o sea, no creer a ciegas. Si un hombre de 40 años tiene 1.3 miligramos por decilitro, no va a ser igual a una anciana de 80 años, ¿no? Entonces, ambos tienen igual creatinina. El varón es joven y sano, claro, su función glomerular es 100%. En cambio, la mujer anciana y enferma, su filtrado glomerular es 50 mililitros por minuto, a pesar que tienen el mismo valor de creatinina. En cuanto a la valoración clínica, una de las cosas más importantes es hacer una buena historia clínica. Hay que preguntar sobre la sintomatología urinaria, la nicturia, la poliuria, la polidipsia, la disuria y la hematuria, ¿no? Como lo mencionamos anteriormente. Antecedentes de enfermedades sistémicas, exposición a tóxicos renales, infecciones y posibles antecedentes familiares de enfermedades renales. En la exploración física debemos pesarlos, tallarlos, ver si hay posibles malformaciones del desarrollo, porque eso nos indicaría que la insuficiencia renal crónica es desde muy joven o desde niño, un examen oftalmológico completo. En la exploración neurológica se debe valorar el estado de conciencia y posibles signos de vocalización neurológica y descubrir si hay signos de neuropatía periférica y atrofia muscular, como lo mencionamos anteriormente también. La palpación abdominal es importante, sobre todo aquellos pacientes que tienen riñones poliquísticos. Y en los hombres es indispensable que se realice el tacto rectal, ya que pueden haber insuficiencia renal crónica por uropatía obstructiva. Y es fundamental, y no está de más decirlo, que en las extremidades debe buscarse signos de exámenes de diagnóstico. En los exámenes de diagnóstico hemos visto que un buen examen de diagnóstico es la ecografía. Me sirve comprobar que existen dos riñones, medir su tamaño y descartar si hay obstrucción urinaria. Un ecodoppler para ver si hay estenosis une o bilateral de la arteria renal. Biopsia renal solo es útil en fases iniciales de la insuficiencia renal crónica, porque si el riñón está muy pequeño, vamos a de repente provocar una hemorragia y va a haber una complicación más severa, incluso la muerte para el paciente. En cuanto a la urografía intravenosa, está de más decir que ya no la podríamos utilizar, porque ese riñón ya está dañado y con la sustancia de contraste empeoraría su función. Factores de riesgo de la enfermedad renal crónica. Esto también es muy importante y si ustedes habrán visto, este es de la Organización Panamericana de la Salud, que nos ha puesto hincapié en que debemos considerar los siguientes de primordial orden. Primero, la diabetes. En segundo lugar, la hipertensión arterial. En tercer lugar, la obesidad. Hay otros factores con menor relevancia como la edad avanzada, la historia familiar de insuficiencia renal crónica, masa renal disminuida, bajo peso al nacer, raza negra y otras minorías étnicas. Pero como cuarta posibilidad es el nivel socioeconómico bajo, debido a que de repente por este ítem nosotros no vamos a tener una atención adecuada ante las diversas enfermedades como por ejemplo las diarreas, deshidrataciones, problemas infecciosos, porque si no tenemos dinero no podemos hacernos tratar adecuadamente si quieren una posta, ¿no? Entonces vamos a tener de repente complicaciones. Por eso ellos han considerado todos estos factores como factores de riesgo de la enfermedad crónica. Este es solamente una
apreciación de que si aumenta la severidad de la hipertensión arterial, van a aumentar muchos factores, tales como la creatinina, la microalbuminuria, la macroalbuminuria, la hipertrofia ventricular izquierda y los eventos cardiovasculares, ¿no? Como hemos mencionado, es la primera causa de muerte de los pacientes con insuficiencia renal crónica. Bueno, después de haber sacado el estadio de nuestros pacientes, vamos a encontrar que si ya tenemos un paciente con menos de 25 mililitros de depuración y está en la consulta clínica, es obligación nuestra decirle que tiene que elegir qué técnica se va a utilizar, fístula arteriovenosa o diálisis peritoneal. Y también debemos introducirlo al protocolo de trasplante renal. Debemos controlar bien su dieta, la hipertensión, el aparato cardiovascular, la acidosis, anemia, metabolismo del fósforo y del calcio. Y debemos hacer una consulta nutrición personalizada, de tal manera que el paciente pueda ingerir sus alimentos de acuerdo a lo que acostumbra en su casa y también de acuerdo a lo que sus medios económicos le permiten. Porque si nosotros hacemos una hoja muy buena en cuanto a las exigencias nutritivas, pero de repente el paciente no la va a poder cumplir. ¿Qué decimos que deben comer los pacientes en estadio 4 o 5? Proteínas animales, lácteos, pan, cereales, tubérculos, hortalizas y frutas. Sí, pero muchas veces cuando se ha conversado con el paciente, muchos de ellos no comen carne una vez a la semana o quizás nunca, no toman leche. Entonces, por eso es que la consulta de nutrición es importantísima para que puedan, digamos, suplir los alimentos, las proteínas, con los consejos de la nutricionista, algunos otros alimentos que sean más baratos, pero que tengan también proteínas. El agua y la sal. El agua es importantísimo porque el paciente generalmente en esta fase tiene mucha sed y toma bastante agua. Solo si orina puede tomar, digamos, la cantidad que toma debe ser igual a la que orina. Pero si no orina, debemos controlar esa cantidad de agua, si no fácilmente va a ir al edema agudo de pulmón. Entonces, generalmente se recomienda que se pongan hielo en los labios y eso aplaca un poco la sed. No se debe utilizar la sal porque eso también aumenta la sed. Las medidas que pueden frenar la insuficiencia renal crónica es el control estricto de la presión arterial, que va a reducir la presión intraglomerular. Los YECA, como mencionamos anteriormente, tienen efecto renoprotector, hipotensor, reducen la resistencia de la arteriola eferente, bloquean la angiotensina 2, reducen la proteinuria, pero si ya la creatinina está por encima de 4 miligramos, casi no tienen ninguna acción. Hay que utilizar hipolipemiantes, aceite de pescado o omega 3. Las opciones de tratamiento son 4. La hemodiálisis, conocida por todos nosotros, la diálisis peritoneal continua ambulatoria, que se hacen 4 veces por día, la diálisis peritoneal automatizada, en la cual me realizo en la noche con una máquina. Generalmente lo van a optar los jóvenes estudiantes o la gente que trabaja. Y el trasplante renal, que vendría a ser la forma más óptima de sustitución renal. Durante la sesión de hemodiálisis es una sesión de 3 horas y media a 4 horas. La sangre sale a través de unos tubos, el rojo es el arterial, el azul es el venoso, el dializador va a ser el ente que va a limpiar las impurezas, en otras palabras, que va conectada a una máquina. Son 3 veces por semana y suele realizarse en un centro hospitalario. Acá tenemos el ejemplo de una fístula arteriovenosa. Como verán, está bien dilatada porque las agujas que se utilizan son gruesas. ¿Qué hacemos cuando un paciente viene en insuficiencia renal crónica terminal y no tiene fístula? Que es la mayoría de veces. Lo que se tiene que hacer es colocar un catéter, o sea, conseguir un acceso vascular para poder dar el tratamiento de sustitución renal en forma que es la hemodiálisis. Tenemos los catéteres que se les clasifican en temporales o permanentes. Los temporales son aquellos que duran no más de un mes. Y los permanentes son aquellos que van a durar más de un año por lo menos, ¿no? Que le da tiempo al paciente a realizarse su fístula arteriovenosa. Acá tenemos que son 3 clases, generalmente los que se colocan en vena subclavia, vena femoral, vena yugular. El femoral es el que menos va a durar porque es a nivel de un gran vaso, el femoral, y entonces puede haber fácilmente infecciones, ¿no?
y pueden llevar a la muerte porque pueden provocarse una endocarditis bacteriana y sería fatal. Además de eso, no permite buena movilidad y generalmente se pone cuando el paciente está hospitalizado. Los otros dos son a nivel del cuello y que también estéticamente a algunos pacientes no les gustan, ¿no? Aunque no valoran que es la única manera de salvar su vida. Acá tenemos ejemplos de los catéteres para que puedan visualizar. Acá está un paciente que está echado en su camilla, tiene su fístula y tiene acá el lado rojo es el lado arterial, el lado azul es el lado venoso, este es el dializador y tenemos la máquina de hemodiálisis. La máquina de hemodiálisis que es digitalizada y tiene múltiples parámetros para manejar la diálisis del paciente e inclusive tiene para medir la presión arterial y si es que hay algún desajuste, la máquina tiene una alarma que nos permite darnos cuenta de cualquier alteración. También otra forma de diálisis es la diálisis peritoneal. Fue creada por el doctor Henry Tenkopf. Acá está el catéter con dos retensores o caps. Acá tenemos todos los aparatos que se utilizan en una diálisis peritoneal y tenemos que la implantación de catéteres pueden ser manual percutánea, manual con troca y quirúrgica. Acá tenemos la diálisis peritoneal con su bolsita, que es la que tiene el líquido, y esta es la otra bolsita que sirve para eliminar el líquido. Es un tratamiento bastante sencillo para realizar, lo pueden hacer hasta los niños. Acá tenemos otro paciente en la que tiene su catéter de diálisis peritoneal y este es el CAF, el celeste con blanco que se debe poner cada vez que se termina de hacer la diálisis peritoneal. Recordemos que en el día son 4 veces. La diálisis peritoneal continua ambulatoria utiliza la membrana peritoneal como que fuera el dializador, ¿no? Entonces, en la hemodiálisis es el dializador el que hace esa función y acá es la membrana peritoneal. Acá tenemos la diálisis peritoneal automatizada con cicladora que va a utilizar más bien, a diferencia de la otra que en la ambulatoria continua que utiliza bolsas de 2 litros o 2 litros y medio, acá son de 5 litros, ¿no? Y que se realiza durante toda la noche. Acá tenemos una diapositiva en la que nos muestra de que el gran avance del tratamiento de sustitución renal, ¿no? De la diálisis. En China 30.000, en Latinoamérica 82.000, o sea, son cifras bastante altas, como nos vamos a dar cuenta. En el 2010 se había proyectado en China 80 millones de nefrópatas crónicos, 30 millones de diabéticos y 1 millón requiere diálisis. Los costos son altísimos. Cada sesión cuesta más o menos 300 soles. Entre 3 sesiones por mes, 3 sesiones por semana, perdón, serían 12 sesiones por mes. Entonces, más o menos los costos, vamos viendo, son altísimos, ¿no? Tanto son los costos que están asociados a la insuficiencia renal crónica y los tratamientos de sustitución renal serán insostenibles aún para los países desarrollados, ¿no? Entonces, este es un gran problema, no solamente de salud, sino también económico para todos los países. Este es un plan nacional de salud renal que se intentó hacer acá en el 2008 en eSalud. Como ustedes podrán ver, fundamentalmente es para la promoción y prevención, que realmente no ha habido oportunidad que la desarrolle hasta la fecha el eSalud, ¿no? Que sería algo ideal que se pueda ir instalando en los centros de atención primaria para poder disminuir esta alta cantidad de pacientes, tanto con enfermedad renal crónica terminal en diálisis o también los pacientes con enfermedad renal crónica severa, ¿no? Acá tenemos la prevalencia de tratamiento sustitutivo renal en Latinoamérica y vemos que el Perú también tiene un alto porcentaje a nivel de todos los países de Latinoamérica. Y finalmente vamos a ver que la enfermedad de la insuficiencia renal crónica terminal es como este iceberg, que solamente miramos el estadio 5, o sea, los que tienen mortalidad y morbilidad conocida. En cambio, los estadios 1, 2, 3 y 4 no los vemos. Es una morbilidad desconocida y es un grupo vulnerable. Entonces, lo que nosotros deberíamos tratar de hacer con la atención primaria y la prevención sería tratar de diagnosticar estos estadios 1, 2, 3 y 4 para que no lleguen al estadio 5.